Hola, hola. ¿Escuchás? Perfecto. Nahuel, habla un... Hola, hola, ¿cómo estás? Acá, Listo. este es el tono que hablo. Perfecto. Ahí está filmando. Ahí está. ¿Listo? Cuando quieras. Bueno, Vamos. ¿cómo haces? Sí. ¿A quién miro? ¿Te miro a vos? ¿Miro Sí, allá? No. ¿A dónde Sí. miro? ¿A dónde miro? Más. Yo me presento allá, te presento. Dale. ¿Listo? Sí. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar junto a Nahuel No. Prado. No. Perdón, me queda ahí de atrás. ¿Querés que mueva Un yo? poquito para allá, claro. O sea, sí. Sí, Ahí medio así, medio De coté. de cote. ahí está. Perfecto. Ahí está perfecto. Ahora sí. ¿Listo? Listo. ¿Aquí ya está bien? Sí. Sí. Sí, está siempre. Bueno, vamos. Vale. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar junto a Nahuel Prado, él es musicoterapeuta. Para quien consuma Radio con Vos, lo van a conocer porque es parte de los programas de dicha radio. Pero como estamos acostumbrados en este programa, que vamos a darle pie para que él se presente y nos cuente un poco quién es y sus inicios antes de hablar de todos sus temas profesionales y coyunturales. Nahuel, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo, casi como dijiste, me llamo Nahuel Prado. Soy musicoterapeuta, que ya fue un poco una profesión que elegí medio por descarte, después podemos conversarlo mejor. Sí. Soy hijo de dos maestros de escuela y tengo dos hermanos, Federico y Patricio. Estoy casado con Agustina. Tengo dos hijos del corazón que son Fidel y Emilia. Y bueno, eso, me dedico al humor y a la comunicación, al entretenimiento, me gusta decir. Entretenimiento. Sí. Y tengo también una pequeña beta de escritor que empecé a desarrollar el año pasado, el anterior. De hecho, tengo ya 2 libros publicados de cuentos infantiles y ahora estoy justo ahora editando una novelita. De eso supongo que también podemos hablar. Sí, obvio, seguro, me encantaría. Ahí se abrieron un montón de aristas de las cuales algunas pensábamos hablar, como yo hace poco vi un libro tuyo, no sabía que tenías 2, sino pensé que tenías 1. Pero me gustaría, si podemos, si me permitís, ir a tus inicios, a saber cómo te criaste, cómo te formaste, en relación con tus padres, un poco tus orígenes, si se puede. Sí, por supuesto. Mira, yo soy el tercer hijo de mi madre y de mi padre, pero no son todos de la misma pareja. Mi vieja y mi viejo eran maestros los dos, se conocieron allá por los años 80, quizás un poquito antes, trabajando, y era una pareja, yo nunca los conocí juntos, se separaron desde que yo era muy chico, y muchos hijos de padres separados tienen la fantasía de que alguna vez sus padres se vuelvan a juntar. Yo, como no los conocí nunca juntos, los conocí muy bien separados, creo que sería una escena tenida de mi vida que se juntaran. 2 personas muy distintas. Mi vieja era 12 años mayor que mi papá. Mi vieja era... Raro para la época eso, ¿no? Sí, es que para mí ahí lo que hay es lo que puede ir reconstruyendo de lo que fueron contando ellos. Yo me interesé bastante por conocer la historia de ambos, que fue revelada muy a cuentagotas. Mi teoría es que ellos trabajaban juntos, se llevaban mal, pero a la vez había algún tipo de atracción sexual Había tensión sexual ahí, ¿no? explicaría, porque la verdad no tenían nada en común, pero para mí tenían eso, buen sexo. Porque aparte de eso, mi hermano y yo, mi hermano 100%, hijo de ambos, me lleva 16 meses, con lo cual hubo muy poco espacio entre uno y el otro. Y a la vez, con el tiempo, mi madre me fue confesando que ya mi viejo, casado con otra mujer, con su última esposa, seguía siendo amante con ella. Ah. Sí. Había entonces, roce ahí. Claro, había como una especie de piel. Pero por lo demás, después eran muy diferentes. Mi vieja era conservadora, de familia radical. Era no solamente 12 años mayor que mi viejo, sino aparte era más vieja espiritualmente. Era vieja desde que la conozco. Falleció el año pasado. Muy vieja.
en su estilo, en sus búsquedas, y era prácticamente nazi. O sea, mi vieja tenía, hay dos anécdotas que siempre cuento de ella, que son, la primera es que mi vieja le gustaba mucho el cine, a lo que yo heredé, le gustaba mucho ver películas, no era tampoco muy... De cinéfila, sino más que le gustaba consumir el cine. Cinéfila, era cinéfila, pero no era exquisita ni sofisticada, le gustaba mucho el cine argentino de los años 40, 50, el siglo de oro, que a mí me lo hizo mamar bastante, que me gusta, me agrada. De hecho, si uno se lo pone a pensar, uno de los personajes que hago en la radio, Marcos da Pena, parece salido de esa época. Pero mi vieja, por ejemplo, miraba cuando llegó el cable, miraba la televisión y mirábamos muchas películas y me decía, a mí las películas de negros no me molestan, pero las películas que son todas de negros me ponen nerviosa. Abiertamente lo decía. Eso no es nada. La otra, el apellido de mi mamá es Mandrick. Mandrick, todos los Mandrick que hay en este país son judíos. Ella decía que su padre era de Toscana, pero su padre era un tipo grandote, colorado, con rulos, y le decían el ruso. Entonces, y a mí la cultura judía siempre me atrajo un montón, me interesé mucho por el Viejo Testamento, etc. Tengo muchísimos amigos judíos. Entonces, un día le digo, mira, mamá, estuve investigando y llegué a la conclusión de que parece que somos judíos. Mi mamá llorando me dice, no digas eso, por favor, ni en broma. Yo decía, no hay nada malo, o sea, no hay nada malo. Entonces, bueno, mi vieja era así, mi vieja era... Era una peli de Sacha Baron Cohen. Claro, pero mira qué curioso, mi vieja uno la podría describir como una vieja pelo de coja. En el sentido del famoso tuit de, viste, no hay ninguna puta vieja macrista. Sin embargo, mi vieja, ya vos pensás que mi vieja cumplió 70 en el año 2018. Sí, 2018, no, 80, bueno. Mi vieja en 2008 ya podía no ir a votar, tenía 70 años, pero sin embargo, ella votó siempre radicalismo porque era gorila, en eso mi viejo y mi vieja eran iguales, gorila, mi vieja por derecha, mi viejo por izquierda, pero mi vieja era una buena mina con los vecinos, y de hecho cuando no sabía qué votar, me decía que votar, y yo iba a votar a la izquierda. Mi viejo, por el contrario, mi viejo hizo el camino típico del progresista argentino, del progre argentino gorila. Mi viejo militaba en el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, después en el MAS, eso en el 70, el MAS en los 80. Zamora estaba ya. Claro, estaba con Zamora. Después, cuando el MAS estalla, hay un periodo de no militancia y empieza a militar en el FREPASO. Por el FREPASO tiene un cargo electivo en Avellaneda, consejero escolar. ARI. Ah, bien. Y ya después del ARI directamente se llama Macrista, paviechicoparista, antivacunas, se agarra COVID y se muere el chavo. O sea, un chavo que tipo camino, o sea, hizo todo lo que el gorilismo le marcó. Dijo, pero, o sea, el hijo le ponía nombres de tipo de aborígenes a sus hijos, ¿entendés? Tenía tatuado tipo cosas runas, cosas así medio de aborigen, y después terminó diciendo los mapuches, falsos mapuches, decía. No son argentinos. No son argentinos, ¿viste? Así que de esa mezcla rara soy yo. Y a ver, a mí lo que me pasó con ellos es, yo los quise mucho, los dos elaboraron un montón siempre. Bueno, mi hijo estuvo ayudando en la carpa blanca, para que te des una idea. Pero era muy difícil identificarse con ellos. Vale. Y yo creo en un punto, esto incluso lo hablé mucho en terapia, con parejas que los conocían y me decían, ¿de dónde saliste vos? ¿Del rechazo a eso, capaz? No sé si de un rechazo, pero sí de... que es algo que también me orientó después en la vida, que es... Hay algo... Voy a hacer una digresión fuerte, profunda. Yo tengo un amigo muy querido, que su padre es oficial de la Marina. Y... el PIT muchas veces estaba en crisis porque justo en la Marina uno sabe que durante la dictadura militar medio que le ensuciaron las manos a todos, o sea, a todos, un poco para cubrirse. Entonces él estaba muy atribulado a veces porque decía, mi hijo habrá torturado gente, por suerte, desde el derecho romano para acá, los hijos no son quienes tienen que juzgar a sus padres. Si tu hijo cometió un crimen,
será juzgado por el Estado argentino, vos juzgalo como padre. Porque aparte lo quería mucho. Claro. Era un buen tipo, yo lo conocí. Probablemente torturó y mató, pero bueno, eso también. Yo no tengo ninguna evidencia de eso. Pero, ¿a qué voy con esto? Mi viejo y mi hija eran personas que hicieron lo mejor que pudieron, como padres. Entre otras cosas... Desde lo afectivo y desde lo... Desde lo afectivo, sí, desde lo afectivo, desde lo político. No, pero... No, perdóname, no. No, ellos hicieron lo mejor que pudieron, y ese hacer lo mejor que pudieron es también darme herramientas a mí para poder tomar una posición sin... O sea, quizás hasta por cierto descuido, me dieron mucha libertad. Carta de acción. Claro, no sentí nunca un mandato opresivo que me diga tenés que ser de una manera o tenés que ser de la otra. ¿Y eso convivía después cuando vos empezaste a tener tu postura política o respecto a la vida? ¿Convivieron tranquilamente esas posturas, diferencias? Con mi hija era, como buena madre judía, era muy hincha pelotas en lo afectivo. Que eso quizás fue lo más difícil para mí de manejar. Con ella... ¿Demandante? O... Sí, muy demandante, muy demandante. Es una mujer que se casó con sus hijos después de separarse con mi hijo. No se le conoció más pareja. Como el sketch de Casero, madre judía, ¿eh? Claro. Entonces éramos todo para ella. Una mujer también que cuando dejó de trabajar, perdió... Una mujer que trabajó mucho también. Trabajó en los años 90, docente. Ella trabajaba turno mañana, turno tarde y turno noche. Pleno. Para darnos una vida bastante digna. Entonces, claro, cuando ella deja de trabajar, no se queda sin nada. Entonces entra una depresión, una demanda muy grande, una depresión que duró 30 años, igual, no es que se hundió. Y era muy demandante afectivamente. Mi viejo, por el contrario, no, era un misterio afectivamente. Pero era un tipo con el que se podía conversar, tener intercambios. Y ahí con él fui formando mis primeras armas políticas, que son las armas políticas que hace cualquiera cuando es adolescente, que discutía con mis compañeros con la postura de él, discutía con la postura de mis compañeros, y así fui armando. Y así fuiste sacando un poquito. Pero, por ejemplo, siempre a mí me atrajo más su época y su pasado, más militante de izquierda, revolucionaria. Yo fui bastante gorila también, sobre todo en la adolescencia, la parte fue una escuela, donde salís egresado como gorila. Y muy... Sí, te dicen, toma, sos gorila, odias a todos. Odias a todos y sobre todo a los negros. A los negros, y te aclaran. No te digo de piel, de alma. Te dice, no, porque acá no somos racistas. No vas a jugar. Entonces creo que eso es un poco de ese crisol, de esa cierta, de ese, insisto, entre comillas, de ese descuido, de esa falta de mandatos o de demandas. Más que no, mi hijo no me demandaba nada, mi hija me demandaba afecto. Alejándome del afecto de mi hijo, empecé a tener una vida muy callejera yo también. Yo callejeaba mucho en la adolescencia. Vivía lejos también, vivía en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, mi hija en Wilde, mi hijo en Avellaneda. Muchas veces volver a mi casa en un hotel, entonces dormía en casa de amigos. Entonces, era una vida de mucho callejeo. ¿Formaste también vínculos fuertes con amistades por eso también? Claro, sí. Bueno, de hecho con Ale, con Berco, sí. Son 30 años de amistad. Es un montón. Mucho tiempo. Un montón. Que se conocen las cosas, las sombras, las luces, todo. Todo, nos conocemos todo y aparte hay mucho entendimiento con una sola mirada, es un gesto. Por eso también el aire se nos da tan bien. Vale, hay complicidad. Claro. Pero también tengo amigos muy grandes de esa época, después fui también haciendo amigos muy grandes. La verdad que tengo la suerte de tener muchos amigos. Che, me quedo con algo que me gustaría también que toquemos, que me dijiste que fue medio de casualidad lo de la musicoterapia. Claro, bueno, a mí pasó algo, bueno, de chico, de muy chiquito me hubiera gustado ser actor, ¿no? Yo quería ser actor. Después nunca hice nada al respecto, o sea, nunca estudié teatro ni nada. Y ya más en la adolescencia me empezó a pasar que yo sentía un interés especial por la mente humana. Primero una curiosidad muy grande por entender a los demás. Quizás esto proviene de... A mi viejo no le entendía. Yo le decía, ¿qué le pasa a este hombre por la cabeza? Ya en los últimos años le decía, ¿qué te pasa por la cabeza? Y el tipo trataba de... ¿Obtuviste respuestas ahí o algo? ¿Sacaste conclusiones? Muy difícil. Los padres de mi generación, yo tengo 43, son tipos muy metidos para adentro, ¿viste? Muy velados, que creo que ellos mismos desconocen.
es un poco la masculinidad tóxica que después se puso en cuestión, ¿no? Esto de ser hombre, el mandato del hombre. Claro, bueno, mi hijo, por ejemplo, era machista de baja intensidad, pero era machista, o sea, no. En gran medida las mujeres no eran sus compañeras y por eso tampoco podía entablar una relación más que de, viste, mujer, por eso también bueno, qué sé yo, porque estoy perdiendo fuego, no. Pero mi viejo también fue maestro, en una época donde había pocos maestros, y pocos maestros heterosexuales. Entonces, claro, no dejó títere con cabeza en la escuela de los papás. Es un personaje realmente muy difícil. Claro. Pero, bueno, entonces la mente humana, decíamos. Y también lo que empecé a desarrollar, y esto es algo posta que no es por jactarme ni nada, pero hay algo de la sensibilidad, que creo que el humor también lo uso, que es la sensibilidad de por dónde pasa algo del otro, ¿no? No me es indiferente. Una cuestión más empática. Exacto. Sí, la empatía, cierta, hay algunos que le llaman inteligencia emocional, pero se me daba la conversación, verte y ver qué te pasaba, por dónde iba. También eres analítico. Claro, sí, no es tan analítico, es más como una intuición, como un poder mutante, ¿viste? Como ver también que detectar qué te causa gracia, detectar si estás fastidiado, ¿viste? Saber cuándo acercarse y cuándo alejarse. Bueno, todo eso me llevó a la psicología. Y ahí incurrí en un pecado, que es un pecado que muchos incurrimos, que es el de la pretensión de originalidad. Yo tenía un amigo que estaba empezando a hacer sus primeros pasos en la carrera de musicoterapia, y a mí me pasaba, yo estaba haciendo el CBC de psicología, y me daba la sensación de que ingresar a la carrera de psicología iba a implicar elegir una de las escuelas psicológicas que ya existían. La musicoterapia, como disciplina joven, me parecía, en esa pretensión narcisista, pensar que estaba todo por descubrirse y hacerse. Y vos podías ser uno de los grandes líderes. De los grandes creadores de la musicoterapia, investigar, descubrir algo. Entonces, yo, aparte, yo con la música tengo una relación muy especial, pero es una relación distinta a la que le pasa al músico o al virtuoso, que es, parafraseando a Borges, no por compararme con él, pero Borges decía que él era mejor lector que escritor. Yo creo que soy mejor escuchador que compositor. Claro, a mí la música me acompañó toda la vida, es algo que me genera emociones que no quiero con otras cosas. O sea, creo que es el cine y la música me pueden producir emociones que no producen otras cosas. A mí me cuesta mucho llorar, yo puedo llorar con la música, con lágrimas y ruido, ¿viste? Y con puchero. Entonces, por ese lado también me encaja. Y siempre me gustó tocar. A mí, cuando decidí que quería aprender a tocar la guitarra, fue porque una vez vi cómo alrededor de un fogón se armaba algo, todos cantando colectivamente, ese encuentro colectivo. Entonces, con esas ideas en mente, me metí en musicoterapia. Bueno, es una carrera hermosa, la pasé muy bien, también conocí grandes amigos ahí, hice grandes amistades. Pero bueno, la musicoterapia tiene, esto sin caerle a nadie en particular, tiene poca intensidad en la formación, pero eso porque... ¿Le falta desarrollo a la...? No, el desarrollo hay mucho desarrollo de la musicoterapia. La musicoterapia argentina tiene grandes referentes, no tanto producción conceptual, la hay, es muy buena, y la formación, en particular en la Universidad de Buenos Aires, por las características que tiene, es una carrera pequeña, con pocos concursos, mal dirigida, no tiene una buena intensidad de formación. Entonces la sensación es que te vas sabiendo poco, y en gran medida también no tiene mucho conocimiento en la población la musicoterapia, el potencial que tiene la musicoterapia como disciplina de la salud mental. Eso, más otros intereses que se fueron despertando, hicieron que yo, lo que es el ejercicio profesional, muy poco apliqué mucho después en mi trabajo en escuelas, hice un proceso extraordinario con una paciente individual, trabajé un tiempo en el marco de un programa de extensión en el Hospital Moyano, y después me dediqué siempre a la docencia. Y ahora todavía soy docente en la carrera, en la licenciatura. En la licenciatura que acabo de criticar fuertemente. Soy parte de eso. Soy parte de esa casta. No, pero hay algo que dejaste ahí que decías recién que a mí me pasa, por lo menos a mí, desconocer mucho
sobre Claro. la musicoterapia, que no es Claro. algo que vos decís, él Y es es difícil. odontólogo, es psiquiatra, es neurocirujano, uno sabe técnicamente para qué está, para qué no. Bueno, yo me recuerdo el año pasado, creo que en estas fechas o dentro de un mes que se celebra el día del El día del musicoterapeuta. argentino. Sí, Vos sí, sí. celebraste, me acuerdo, esto fue el año pasado. Aproveché, sí, fue justo encima cuando estaba yo en un conflicto grande con la Universidad de Buenos Aires, porque estaban rajando. Y aproveché para utilizar la excusa del Día del Musicoterapeuta Argentino, que si no me equivoco, no me acuerdo la fecha, pero tiene que ver con cuando salió la primera ley de ejercicio profesional de musicoterapia, que creo que fue en Neuquén. A ver, la pregunta es: ¿qué es la musicoterapia? Animate a hacerla si querés. No, claro, yo me recuerdo en el programa que sos parte, decías bien que nombrabas un montón de casos en los que son útiles, en el que es útil la musicoterapia, tales como autismo, pero en un momento nombraste gente con problemas hasta de adicciones. Sí, sí, sí. Cosas que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, desde mi parte, sin conocer el tema, me llama la atención. Esto quiero linkearlo con lo que vos decías recién. Hay muy poco conocimiento en la población del uso. Hay poco conocimiento de, digamos, bueno, una de las cosas que, así como vos decís, yo sé lo que hace un neurocirujano, sé lo que hace un psiquiatra, sé lo que hace un psicólogo. Muchas personas dicen: che, necesito un psicólogo, o voy a consultar a un psiquiatra, che, me duele mucho la cabeza, trate aquí el neurólogo. La gente no tiene un conocimiento tal como para decir: che, voy a ver a un musicoterapeuta. Insisto, esto tiene que ver con, por supuesto, hegemonías, saberes hegemónicos que también no contribuyen a que se desarrolle, tiene mucho que ver con sus profesionales, tiene que ver también con la difusión de lo que se hace. Y la musicoterapia es, como disciplina de la salud en general, pero la salud mental en particular, tiene las mismas incumbencias y los mismos alcances que puede tener la psicología, que a su vez la psicología, cuando uno habla de psicología, habla de las psicologías. Pero puede ser el psicoanálisis, la teoría cognitiva conductual, la Gestalt. Básicamente lo que dice la musicoterapia, o lo que plantea la musicoterapia, es algo muy parecido a lo que puede ser la teoría del arte, el sentido del arte, que es: usamos el arte para expresar emociones y sentimientos que no pueden ser expresados con las palabras. A veces porque usamos el arte, no porque no podamos, sino porque a veces el lenguaje es muy reductor de lo que vos querés decir. No llega a abarcar lo que te pasa cuando estás enamorado. Después que usas música, usas una obra de arte, una pintura, una poesía, que incluso usa palabras, pero las combina de una manera donde la forma es lo que transmite la emoción. Esa necesidad humana, porque no es que es una disciplina, es un invento del siglo XX, el arte existe el hombre, la mujer, ¿no? Por supuesto, pero digo, la necesidad de expresar el caótico mundo interno de una forma, a través de una forma, más que de un contenido, a través de una forma, para poder convertirlo en objeto, contemplarlo y darle forma a esa emoción. Esa es la necesidad del artista, ¿no? Que tiene algo que se le mueve, esto tiene que salir como... ¿Y por qué el que mira arte lo disfruta? Porque también puede agarrar y decir: che, hay algo que yo tengo dentro mío que conecta con eso, y ahora por fin puedo entenderlo porque lo veo acá. Esto lo dice en una entrevista a un actor, Ethan Hawke, que dice esto: dice, a veces cuando estás mal, o cuando tienes una necesidad, o cuando algo te pasa, o cuando estás bien, necesitas convertir a eso en sentido, y vas al cine, o vas a un concierto, vas a un museo y lo encontrás ese sentido, y se produce placer, y se aliviana, porque a veces las emociones bellas o desplacenteras producen tensión en el cuerpo, necesitan un lugar donde caer. De hecho, uno podría pensar sobre la música sobre todo, pero en general, que el arte es tensión y relajación, es generar un nudo de tensión y de eso abrir, ¿no? En la pintura es ese punto donde confluye todo y después se abre, es una cosa espectacular. La forma tiene eso. Bueno, alguien agarró y dijo: che, esto puede hacer bien a la salud. Si hay gente, ya no que necesita expresar cosas que no puede, sino que hay cosas humanamente menos dolorosas, pero que no las puede expresar porque tiene alguna dificultad en la constitución de su psiquismo, alguna discapacidad,
un profesional formado puede utilizar las herramientas del arte para acceder a eso y operar, ¿no? Que es el producto sonoro musical, decimos, ¿no? Bueno, pues podés ofrecer esas herramientas para que una persona que tiene dificultades serias para sentirse bien. Por un montón de cosas, por algo traumático, por algo traumático. La musicoterapia tiene un valor incalculable en la niñez, en la discapacidad, en la adicción también. Bueno, la adicción también hay un montón de la adicción, el consumo problemático de drogas en general es el efecto de un malestar, no la razón, ¿no? Uno confunde, ¿no? Por eso también hay tantas teorías abstencionistas o cognitivistas de pensar que si vos le quitas a la persona su droga, mejora. Y en realidad quizás la adicción es un intento de salir de ese malestar. Claro, Freud lo definía así: el síntoma es un intento de reparación de algo, de la angustia, que la angustia es peor que cualquier cosa, porque la angustia no tiene nombre, no tiene tiempo. Hay un vacío que no lo puedes controlar. Freud usa el mito, probó con los mitos griegos, falopero ese, tomaba falopa, iba al teatro y decía por acá. Entonces el chabón dice, es muy interesante, habla del mito de Edipo, ¿no? El mito de Edipo es larguísimo y es extraordinario, pero hay un momento donde Edipo de Tebas, luego de matar en el camino a alguien que resultaría ser su padre, termina en las puertas de Tebas, y en Tebas hay una esfinge, ¿no? Una esfinge que es un animal monstruoso, con cabeza de león, que hace el acertijo, ¿no? Dice, para ingresar a Tebas, para ingresar o salir de Tebas tenés que responder un acertijo. Y si no, te mato. Si no respondés, te mato. Entonces Freud dice, esas son las coordenadas de la angustia, la necesidad de que vos tenés que responder en este mismo instante algo que no sabes y que tu vida se juega ahí. Ahí tenemos angustia. Después lo demás, nosotros, país sobre psicoanalizado, le decimos angustia a cualquier cosa. La angustia no es estar triste. Por eso rápidamente nosotros convertimos la angustia en otra cosa, la convertimos en tristeza, en miedo, en ansiedad. La angustia es esa cosa que se siente acá y que vos no sabes qué es. El ataque de pánico es un ataque de angustia. No sé si te van a escribir un ataque de pánico, es la sensación de que te vas a morir, de que todo está mal. De que todo lo entendés, y encima acá, cuanto más lo pensás, peor te sentís. Entonces eso, por supuesto con la ayuda de la contención inmediata que necesita la persona, y después convertir eso en otra cosa, ponerle nombre a la angustia, ponerle nombre al dolor. Hay como viajar a donde viene también, a la búsqueda de... Es como agarrar, meterse en ese barro, volviendo a la metáfora artística, y darle forma, a ver qué es, ¿no? Entonces uno saca lo que tiene adentro a través de la experiencia sonora, y puede ser componer, escuchar, improvisar, reproducir una música. Es muy valioso el trabajo con canciones en musicoterapia, porque cantar una canción que a vos te significa algo, habla de una significación personal, una significación colectiva, una significación histórica, y cantar tu versión habla de cómo vos lo expresás. Y hablar de que el instrumento musical que todos usamos es la voz, y así como alguna vez alguien dijo, probablemente haya sido José Naroski, no es sobre el azúcar, los ojos son el espejo del alma, el verdadero espejo del alma es la voz. Vos te puedes dar cuenta cómo está una persona por cómo habla. Si se le va la voz, se le pone más aguda, más grave, tiembla la voz, eso se nota mucho, ¿no? Fíjate el presidente que dice, estoy entre sus sábanas. Las múltiples veces el presidente hablan de que por lo menos 2 personas hablando ahí. Mínimo 2. Pero bueno, es eso. O sea, digamos. Bueno, y la musicoterapia tiene eso. Yo creo que hay un montón de puntos ciegos todavía, teóricamente, porque la pregunta es, bueno, vos sacás, convertís en objeto sonoro musical, operás sobre eso para generar un cambio, y después es un acto de fe, es decir, eso vuelve sobre la persona y en general funciona. Y también es esto, hay efectos. Lo que a nosotros nos cuesta explicar muchas veces es por qué. Y bueno, Freud inventó el inconsciente, sus efectos también. Era algo, siempre hay algo. El inconsciente. Le puso nombre a algo que nadie conocía. Esto pasa, ¿qué es? Es el inconsciente. ¿Qué vamos? El inconsciente. ¿Tenés más? Así. Pegate otro y te explico. Che, pará porque si no me voy. Perdón.
por lo que noto también con esto que estás hablando, y lo que vos antes decías de que no te llamás humorista, sino parte del entretenimiento, Sí, algo sí, así sí. me dijiste. Sí, sí, humorista sí me digo, Bueno. no me digo periodista ni en pedo. Ni en pedo. No. Bueno, pero sí. Pero me gusta, digamos, trabajo en entretenimiento más que en la comunicación. Prefiero la idea de entretener más que de comunicar. Bueno, y esto, y visto también lo que vos recién retratabas de lo que te pasa con la música, llevado a la musicoterapia desde tu oficio, de tu profesión, y encima también vincularlo con que te pensás vos mismo te pensás una persona del entretenimiento, hay una sensibilidad, hay algo que, digamos, vos mismo lo decías hace un momento, creo que empatizás con Claro, sí. con la ansiedad ajena, y hay algo de la sensibilidad humana y que te diferencia capaz de otras cosas. Por supuesto. A mí me gusta mucho decir que para mí, así como me encanta la música, el sonido más bello que yo escuché es la risa. Es el sonido más agradable que yo puedo llegar a conseguir. Es un sonido que busco todo el tiempo sacar. En el otro. En el otro, todo el tiempo busco. Soy una especie de minero de la risa. Te voy a contar una cosa que yo le hablaba mucho con mis parejas, que es... Ahora ya tenemos en la Argentina ya tercera o cuarta generación de chinos, ¿viste? En los supermercados. Los chinos culturalmente no se ríen. No se ríe. Entonces, mi desafío cada vez que yo me mudaba a un barrio o conocía una casa era hacer reír a la cajera del chino. Entonces, es un trabajo digamos, fino, porque en pocos segundos tenés que aprovechar, tenés que ver bien y ver también, Medir a ver si no te vas a dar una carcajada de una sonrisita, una mirada. la mueca Y y cuando conseguía hacerla reír, yo me sentía el uno. Y esto es otra cosa que lo descubrí el otro día hablando en una entrevista, así que lo voy a empezar a usar como frase de entrevistas, que es... A mí me pasa algo que es la política, es algo que también siempre me interesó. De hecho, también, digamos, lo que yo hago en Pasaron Cosas es medio como una especie de nicho muy chiquitito que es humor político. Después, igual hago más humor en general, sí. pero entré y hago los personajes en el noticiero y la idea, la consigna es humor político, que se hace poco, se hace mucho menos. Nosotros tuvimos una gran cultura de humor político. Esa es la pregunta siguiente, debe Claro. ser esa. ¿Cuál es la relación entre el humor y la política? Yo no creo, y eso es algo que también en una época me convencí de que era así, yo no creo que el humor haga cambiar de opinión a nadie. Esto lo dice Seinfeld en una entrevista, que dice, encontrar un chabón que haya ido a un espectáculo de comedia, que haya escuchado un monólogo de Tato Bores y que haya salido Convencido todo políticamente. radical y se fue peronista. Yo no creo. Ahora, si la política, que para mí es un arte de primer nivel en términos de arte humano, de construcción, de artefacto humano que nos hemos inventado, que es el arte de pensar la realidad para transformarla, el humor es el arte de despensar la realidad, para aceptar lo que no puedes transformar. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ver con una cuestión de resignación, pero cuando vos estás sentado, nosotros somos 2 o 3 personas sentados, y hay un loco pasando por encima por todos tus derechos, está bien, tenemos 2 opciones: agarrar los fierros y salir a combatir, armar un partido en las elecciones que lleva tiempo, o quizás reírnos. Hacerlo más ameno, decís. Reírnos para despensarlo un poco, para descansar la cabeza, porque estás todo el tiempo pensando en política, todo el tiempo preocupándote. En gran medida lo primero que te vas a topar es con todo lo que no podés hacer. Entonces vos tenés que armarte de paciencia y tiempo. Bueno, en el resto de ese rato, bueno, podés reírte, caerte de risa, de todo. Porque es un ejercicio de descompresión del alma. Hace 2 años entrevistamos a Liniers y decía que miraba a su perro y decía, mi perro no se ríe porque no sabe que se va a morir. Entonces, de entrada nosotros nos reímos porque sabemos que no vamos a morir. Porque esa es la otra, si vos sabes que te vas a morir, ¿te importa que un chabón hable con los perros muertos o que reviente jubilado? Quiero decir, me voy a la mierda. Pero si a vos te importa eso, y también te importa que te vas a morir, y bueno, vas encontrando pequeños espacios en tu vida donde se puede ir matizando. te reís, te comes un asado con amigos, te la pones como hacía Freud,
regás malbones, coleccionás, digamos, ¿se entiende? Hay como entonces, ¿van juntos política y humor? Para mí sí. Más que van juntos, se combinan bien, así como se combina muy bien el jamón con el queso, porque mientras uno es un ejercicio, el arte de pensar la realidad para cambiarla, el otro es el arte de despensar la realidad para aceptar, por lo menos por un tiempo, lo que no puedes cambiar. Pero te puedo hacer mira, algo que pienso ahora con esto que me decís. La política, como vos bien decís, es un arte que piensa desde la bondad o personal, que puedo creer que pensando en una nación a futuro. También está la parte de persuadir. Claro, sí, no, igual debe poner política del mal. O sea, el nazi hace política, dice, bueno, mi política es culpar a un grupo de todos los males, aniquilarlos, Claro. Y convencer a toda la sociedad de que son lo mejor, generar de ese modo cierto tipo de robarles todo, generar riqueza y bueno, sí, y hacer grande a mi nación. Claro. Eso es una política del mal. Sí, sí. Y también hay humor del mal. Eso es muy interesante. Hay humor del mal. Mira, esto es algo que quizás solo necesariamente todos tienen que compartir esto conmigo. Yo creo que no hago burla, humor de la burla. Yo no me burlo. O sea, la burla nunca me gustó por esto que te digo de que yo te puedo hacer chistes, reírme de vos, reírme de mí, pero yo lo que te empieza a molestar, paro, porque esto yo lo decía mucho en la escuela. A los chicos les cuesta mucho a veces diferenciar. Entonces, por ejemplo, estaban haciéndole, no bullying, pero molestando a uno, dicen es un chiste. Yo, mira, para hacer un chiste tienen que reír por lo menos dos. Si se ríe uno solo, ese no es un chiste. Si te reís solo vos. Otra cosa es burlarse del poder, que es medio una prerrogativa que yo tengo como explotado y ellos tienen como poderosos. Me parece que incluso es muy difícil que un tipo con poder se enerve mucho porque lo gasten. Pero el hostigamiento, reírse a costa de otro, yo no la veo. Pero hay un montón de gente que hace eso. Sí. Es más, digamos, salvo por ese pequeño detalle, a mí hay cosas, yo los veo. Ahora, el mileísmo es un poco triste por momentos, porque también tiene mucha violencia, ¿viste? El culo de Madrid, la adrenalina. Los nenes Sí, vaselinados, claro. todas esas cosas. Pero a mí me parece que en nuestro país, ahora tendría que ponerme a revisar bien los archivos, ¿no? Pero a la derecha le resulta más fácil, son más graciosos los de derecha que los de izquierda. ¿Ah, sí? En un punto, porque la izquierda muy agarrada a la corrección política y al progresismo le cuesta mucho hacer chistes. Muy políticamente correcto. A mí, por ejemplo, lo que me mata de risa, pero lloro de la risa, son con los apodos. Tipo, Lari Depósito, genial. Uno de escuché el Indio Salario. El Indio Salario es buenísimo. Son ingeniosos, ¿no? Que yo hacía un personaje que hacía eso con Berco, que se canta versores, Alejerco por coger. Y a mí eso me hace. Marina D'Alpifieto es lo que son buenísimos, algunos son muy graciosos. Después Milei estaba como un tipo, en esa entrevista de 6 horas en carajo, decía, decime nombre. Y me decía, Marcelo Bonelli, Mandrino Mandrinelli. Bueno, Alejandro Berkovich, Alejandro Mandri, y era todo con Mandrino, era gracioso, pero bueno, es porque agotó el recurso. Porque porque no tiene sentido. El tipo no tiene sentido de humor. Y toda su humorada es violenta. Implica algún tipo de violentación del otro, en general sexual, pero siempre muy violento. Y eso tiene que ver con algo sobre el Gordo Dan es un tipo que es gracioso. Es gracioso, que esa cosa que sale disfrazado con cosas de la cabeza. Ahí queda medio Gordo Dan, pero no, cuando fue el escándalo de Libra, el chabón sacó un tweet diciendo, hoy sacamos el video del ascensor, ¿viste? El famoso video del ascensor donde se supone que está un expresidente culeando con alguien conocido. Sí. Y para mí fue gracioso. Pero después hay muy pocos que son graciosos. Y de hecho esto lo digo yo, en esa entrevista de 6 horas, ellos mismos estaban incómodos con los chistes que hacía Milei. Y quedaron muy boludos como reidores. Como alcahuetes. Claro. Alcahuetes del poder. También eso me parece que el humor es difícil de hacer en este sentido. Pero sí, hay humor del mal, sí, lo hay. Hay humor del odio, lo hay. Hay humor por cada ser humano en la Tierra. Mientras se rían más de 2 personas, hay humor. Hay humor. Y con recién comentabas que estás por sacar tu tercer libro. Mi tercer libro de cuentos, una novelita de cuentos. Una novelita para chicos más grandes. Yo escribí 2 libros. Uno que es Útiles Perdidos, que es para chicos de segundo o tercer grado.
Carolinas, que es para primeros lectores, y este es para chicos de quinto, sexto, es una pequeña novelita de aventuras inspirada en... ¿Y cómo lo llevas eso? ¿Cómo lo sentís? Y es raro, a mí pasa... Es raro la literatura para chicos. ¿Por qué para chicos? Primero porque hace mucho tiempo en escuelas primarias. Yo escribo poemas para mí o para mostrar a gente cercana, escribo canciones, escribí bastantes canciones, pero escribir cuentos para chicos es algo que empezó en un momento de mi vida donde yo necesitaba encontrar algo vinculado a lo lindo, a lo bello, casi te diría a una visión más optimista de la vida, y me da la sensación de que si yo tengo algo para decirle a alguien, es para decirle a un niño. O sea, veo que... Porque son más inocentes, porque no están Porque corrompidos. a los únicos a los que me siento en derecho a hablarle, ¿no? O sea, me siento medio hasta la responsabilidad de decirles algo, de contarles algo. Mejor dicho, de transformar, como dije antes, de transformar mis dolores y mis temores y mi caótico mundo interno en algo lindo, ¿no? Que funcione como regalo para la humanidad, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Digamos, está bien, ¿por qué uno saca un libro? ¿Por qué uno vende un libro? Y porque cree que eso le puede al otro significar algo. Porque también es eso, yo no soy un poeta de literatura infantil o un escritor de literatura infantil. Ahí sí soy más comunicador, me parece. Pues no soy entretenedor, pero trato de... Pero sin ir a la grandilocuencia que la palabra refiere con esto del legado, pero sí es como que va por ahí. Ponle que tenga que ver con algo del legado, tenga que ver con algo de crianza. Yo no tengo hijos propios, y Emilia son hijos de mi esposa, los que lo pongo a mí, pero también hay algo de sentir a los niños como medio de una responsabilidad, todos los niños del mundo una responsabilidad mía. Esto me pasó una vez, yo convivía con un psicólogo, un pibe que era una época en la que vivíamos en una casa donde pasaban muchos estudiantes de la Facultad de Psicología. Y le contaba que yo había ido de viaje a Córdoba, a San Marcos Sierra, y había ido, no, San Marcos Sierra no, a Villa del Monte, y había ido al camping municipal, que era un bardo, se llamaba. El camping municipal era un bardo, era lumpenlandia, sí, no, era muy lumpen. Sí. Entonces, yo también estaba lumpeneando ahí. Estabas a tono. Yo en esa época estudiaba el cocainómano Freud, imagínate. Tenía fuerza de tono. Estábamos con mi pareja de entonces en la orilla del río y había una pareja tomando birra, ¿viste? Tomando la vieja Quilmes, que era una botella de cuello más angosto. Y estaban con un bebé al lado. Entonces estaban distraídos y el bebé se agarra la botella y se la pone hasta acá en la boca. Y le digo a mi novia, no mires porque ese nene se va a caer de boca y se va a clavar la botella, ¿no? Al final, la pareja le sacó la botella de la boca. ¿Sí? Y le cuento esto a mi amiga y me dice, ¿por qué no interveniste? No, porque se dijo ellos. Entonces no es tu responsabilidad ese pibe. Los niños de nuestra comunidad son nuestros. No, hay una cosa muy capitalista y muy burguesa que también incluso se le fue transmitida al proletariado, por eso el proletario, su única riqueza es su prole, de que los hijos son medio son tu propiedad. Que eso lleva también a un montón de cuestiones que hoy los liberales llevan al extremo, diciendo no les enseñen ESI, no los adoctrinen. ¿Y vos pensás que todo esto que vos tanto atesorás también, o que querés ser parte, o que querés comunicar, como es el arte, como es la parte de la neurociencia o la musicoterapia, lo que sea, tiene que ver un poco, va en contra de las ideas que ahora están tan en boga, que es el individualismo? Sí, porque aparte, por un lado es esto, no hay modo de... La idea de individuo es una fantasía perversa, no hay individuo, somos siempre de sociedad. El único, digamos, siempre estás en vínculo. Por eso estos chabones, cuando hablan de individuo, necesitan oprimir a otro, humillar a otro, para destacar su imagen. Porque es la única manera de constituirte como individuo, porque es en diferencia con otro. Pero cuando vos empezás a conectar, a buscar qué te hermana al otro, hay muchas más similitudes que diferencias. Entonces, bueno, volviendo a la literatura infantil, es una literatura que está dedicada a hablarle a nuestros niños, y también que tiene que ver con algo que es,
yo escribo para el niño escolarizado, para el niño en la escuela, para el niño en su hábitat natural, que además es un hábitat polemiquísimo. Para mí la escuela es un lugar, es un mal necesario, pero es un mal. ¿Por cómo está trabajado o está planeado? ¿Por qué agarrás un cachorro y lo tirás ahí a un lugar y decís, bueno, vas a pasar todo tu rato acá con gente con la que no querés, en vez de quedarte acá con nosotros? Y es lo mejor que puedes hacer por él. Hoy en día no hay algo mejor. No, pero nunca. Toda sociedad, incluso la más progresista, el socialismo también va a inventar la mejor metáfora de lo que es una escuela, la hizo Pink Floyd, que es empujar a los niños en una picadora y sacarlos. Porque también vos tenés que construir a tus ciudadanos. Vos tenés que también aprender que levantar la mano, que respeto, respetar al la otro. mancomunidad. Claro. Pero hay que hacerlo medio semi metiendo los precios. Entonces, la literatura infantil está hecha para. Yo la hago para que se lea en la escuela. Claro. Porque también hablan mucho de la escuela todo el tiempo, mis cuentos tangencialmente, ¿no? Y es un poco también, como donde le hablamos a nuestros niños. Muy bien, para ir terminando y ya Dale. agradecerte con todo esto, las últimas 2 preguntitas. Dale. Teniendo en cuenta toda tu labor, vuelvo a lo mismo, y aparte como nombraste recién la escolaridad, ¿cómo ves la actualidad? Vos sos parte de la UBA, sacás literatura para niños en etapa escolar. ¿Cómo ves hoy en día lo social y cómo ves la parte vinculante del gobierno con la educación? La educación, yo creo que la educación gratuita, pública y gratuita, en este país sigue siendo, no me gusta la expresión, pero sigue siendo una de las vacas sagradas que tenemos. Es decir, no hay, a la vez de que hay un montón de esfuerzos por destruirla, resiste, primero porque es una conquista que cambia muchísimo la percepción de un país y de su propia moral. Sí. Saberse un país que tiene educación gratuita, que está educado, que tiene posibilidad de estudiar carreras de primer nivel gratuitamente y que lo hace y que lo logra. A mí me sorprende con qué liviandad se dice al aire, en los medios, los pibes no saben leer una oración, no saben leer un texto. Yo no lo creo, yo no lo vi eso. Y en Emilia van a la escuela pública. Me parece que hay una crisis de la educación pública que está exagerada. Hay un montón de cosas para mejorar, sobre todo los sueldos, el edilicio, la formación, y probablemente sí cierto contexto más agradable en el cual se educa. O sea, un docente que como mi mamá trabajaba 3 turnos, igual no era una buena maestra. Igual en un momento la abandonaron a tareas pasivas porque no estaba muy bien que estuviera una persona así. También, ¿no? Así como era nazi. Imagínate que así como era nazi en casa, era nazi en la escuela. Y ya daba clases en barracas. Había varios niños de color oscuro. Era lo común. Entonces, pero digo, aún así la quería mucho, sos exalumno. Te llevaban la manzana. Claro, mi vieja estaba traumatizada. Yo me juntaba con ella ya jubilada a tomar un café y a las 4 de la tarde y los días que le agarraba algún ataque de ansiedad. Digo, ¿qué te pasa? No, vámonos. No quiero ver chicos con guardapolvo blanco. La vida tenía estrés postraumático. Normal. Sí, this is the end. Sonaba. Y la mina salía Era el de Krieger. Claro, estaba totalmente traumatizada. Pero por eso digo, yo creo que la educación pública, tanto primaria como la secundaria, es de la que menos conozco y es la que sí me consta que está más en crisis. ¿Por la deserción o por...? No, porque nadie sabe muy bien para qué va la escuela secundaria. Nadie. Bueno, ni los alumnos ni los docentes. Algo generacional, ¿no? Que no hay como intereses. Yo creo que fue siempre así. Siempre. Vos tenés escuelas de élite, como pueden ser, las privadas. Después tenés escuelas de élite, como pueden ser en la Ciudad de Buenos Aires, el ILSE, el Pellegrini, y algunas que uno sabe que son buenas. Y después el universo de las técnicas, que es otro planeta. Que ya los pibes saben que van a ir, porque son una herramienta. Y que a la vez también, puede ser un salame como una herramienta, pues te agujereas un dedo. Te arranca la mano. Pero yo sí me consta que hay escuelas públicas secundarias donde nadie sabe muy bien a qué va, ni los docentes ni los estudiantes, y donde la agresión
y el bullying, en muchos casos del docente alumno, es moneda corriente. Ah, sí. El desprecio, ¿viste? También el adolescente es un ser muy difícil y que medio que hay un deporte que lo odiamos, ¿viste? Que se hacen odiar. Vale. Esto pasa mucho con las tomas, con las notas de Facebook. O sea, yo no la veo en crisis, la veo incluso como un lugar de resistencia, por más trillado que parezca. ¿Y eso considerás que tiene que ver esto, que lo ataquen tanto desde partes de poder, tiene que ver con que hay una intención de como querer terminar con la educación pública? Y yo creo que es evidente que lo que se genera en un ámbito, uno va a estudiar, uno pensaría, ¿por qué no hacer homeschooling o maestros individuales para cada niño? Porque el aprendizaje es un hecho colectivo, uno va a aprender con otros, si no aprendería en su casa. Es más, si me tirás un poco más de la lengua, y es un tema para discutir largo, yo creo que incluso en la escuela primaria, a lo que menos va uno es aprender, va a comprender a cómo se vive en sociedad, cómo se vive en grupo. En el mundo universitario es otra cosa, uno va convencido ya eligiendo, pero genera un contexto de academia y de intercambio con pares que está buenísimo. Yo creo que eso va en contra de los principios de los libertarios, les gusta o no les gusta. Para terminar, ahora sí, que agradecerte de corazón, hermosa entrevista, me sentí, bueno, qué bueno. Me sentí muy cómodo. Yo también. Si tuvieras que volver por un momento de tu vida, lo que sea, un día, 15 minutos, un rato, ¿por qué? ¿A qué sería y por qué sería eso? Es una pregunta re difícil, porque yo tiendo a no querer mucho volver a ningún lugar. La verdad, a mí no sé si... Mira, a mí había un momento de mi vida que me gustaba mucho, que me generaba mucho placer individual, que es los veranos en lo de mi viejo, mis viejos separados, una separación difícil, entonces pasaba 20 días en febrero con lo de mi viejo. Y ahí, en lo de mi viejo, yo aprendí a amar y a leer las historietas de Asterix. Las leía, las releía una y otra vez. Pero había algo que me gustaba mucho, que nosotros mojábamos una manguera bajo una parra con mi hermano y olvidábamos, peleábamos. Y lo que más me gustaba era secarme, pero con el cuerpo ser un poco frío, meterme en las sábanas limpias y ponerme a leer algo. Y ahora estoy leyendo muy poco, me estoy embruteciendo, pero mucho. Y me gustaría, por lo menos, no sé si volver a quizás a esa edad, a un verano sin que pareciera no terminar nunca, con un poquito de agua, un poquito de verde, y leer en la cama cuando estaban limpias, algo que me fascine, que me haga vivir en un mundo que no es el mío. Muchísimas gracias. No, por favor.